En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo para mí que estemos juntos para estudiar las Sagradas Escrituras. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según Juan, uno de los apóstoles de Jesucristo. Y estamos en el capítulo 6, donde Jesús habla de sí mismo y dice: yo soy el pan de vida. Hemos estado estudiando desde el verso 1 del capítulo 6 hasta el versículo 24, donde después de que Jesús estuvo enseñándoles, llegó la noche, los discípulos tomaron la barca para cruzar el lago, pero el Señor se quedó orando y dice la Biblia que oraba toda la noche. Y como la gente no andaba buscando a Jesús a causa de los milagros, Él sanaba a los enfermos, liberaba a los que estaban poseídos de espíritus malos. El Señor incluso daba de comer a las personas cuando no había otra opción, porque todos los milagros de Jesús fueron necesarios. Jamás el Señor hizo algún milagro o alguna sanidad que no tuviese propósito y que no fuese necesaria. Entonces andaban buscando al Señor después de los milagros que Él hacía y después también de la explicación de sus milagros, porque Juan habla de los milagros y de las sanidades que Jesús hizo, de las resurrecciones, y Juan explica que estos milagros son como parábolas que tienen una enseñanza que va más allá de la sanidad física, sino una enseñanza espiritual, una enseñanza trascendental. Y en el versículo 25 en adelante vamos a leer: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea, no porque habéis comprendido que son señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bien, aquí el pasaje nos enseña que por fin encontraron al Señor. Y le preguntaron: ¿cuándo llegaste acá? Y entonces Jesús le respondió: de cierto digo, que me buscáis
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estas palabras de Jesús lo que revela es que el Señor tenía un conocimiento bien completo de las intenciones del corazón de los seres humanos. El Señor hizo muchos milagros y también había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, donde de 7,000 a 8,000 personas, incluyendo mujeres y también niños, se habían saciado. Y tal había sido la bendición que habían sobrado 12 canastas de pedazos de pescado como también de pan. Entonces lo andaban buscando y el Señor comprendió que lo andaban buscando no porque habían discernido quién era Él. Él era el Mesías, el Hijo de Dios que había sido enviado al mundo. Y como ya dije al principio, que Él nunca hizo un milagro que no tuviera un propósito o que no surgiera de una necesidad, principalmente de una necesidad humana. El Señor había multiplicado los panes y los peces porque en esa región, en ese lugar donde estaban, era necesario hacer el milagro porque el Señor no quería mandar en ayunas a las personas porque podían desfallecer en el camino y porque no había donde encontrar allí, tal vez estaban en un descampado, en un lugar donde no había alguna aldea cerca, y si hubiera habido, era imposible que pudieran ciertamente conseguir comida para 7,000, 8,000, 9,000 personas. Entonces el Señor vio la necesidad de multiplicar los panes y los peces y darle de comer a esa multitud. Pero esos milagros que Jesús hizo eran señales que revelaban su divinidad, que Él era el Cristo, el ungido de Dios, el Rey de Israel que había venido al mundo, y que Él era divino por cuanto Él era el que hacía milagros creativos y el que hacía toda clase de milagros y portentos y maravillas. Pero todos los milagros y maravillas que se ven aquí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Juan le llama señales. O sea, que están señalando quién es Cristo, que está enseñando que Jesucristo es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el Verbo que manifiesta su gloria y su gracia como la del unigénito del Padre, y que esa es la razón por la cual Juan está escribiendo. Dice Juan que muchas maravillas y milagros y cosas hizo Jesús, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengáis vida, por supuesto, vida eterna. Aquí el Señor reclama, dicen, ustedes se saciaron y piensan que yo los voy a perpetuamente alimentar, a saciar el hambre física. Ustedes no han discernido el propósito de mis milagros y sanidades y maravillas. No han entendido, no han comprendido quién soy yo. Entonces me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea, no porque habéis interpretado correctamente las señales que yo he hecho, que señalan precisamente a la divinidad de Cristo y que Él es el Mesías, que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a Jesús. Entonces el Señor les dijo, ustedes deben de trabajar
no por la comida que perece. Es decir, es una manera de decir que hay prioridades en la vida humana. En otra ocasión Jesús dijo lo mismo, con otras palabras, diciendo que no debemos de afanarnos qué habemos de comer, qué habemos de vestir, qué habemos de calzar. El Señor dijo, mi Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Y luego establece la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas materiales que sirven para sustentar la vida física os vendrá por añadidura. Aquí también el Señor está diciéndole lo mismo, solo que en otras palabras. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque Cristo, amados hermanos y amigos, ha venido para darnos vida, vida abundante, vida espiritual, vida que no tendrá fin, porque el Señor es el dador de la vida eterna cuando un pecador se arrepiente y cree en Cristo y le recibe en su vida o le reconoce en su vida como el Señor y el Salvador. Entonces el Señor le concede vida, la vida que Él da, que es una vida que permanece para siempre, según las palabras del Señor aquí. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Nadie más puede dar vida eterna, solo Jesucristo. Cristo tiene la exclusividad de conceder al ser humano la vida eterna. Yo le voy a dar. Mi Padre me señaló a mí, me escogió a mí para que yo sea el único que puedo dar la vida eterna. Eso es lo que está diciendo el Señor, que Él tiene la exclusividad de la vida eterna. Nadie, ningún ser humano de los que viven actualmente en nuestra época o de los que han vivido en épocas anteriores o en generaciones antiguas, nadie ha podido conceder al ser humano la vida eterna. Solo Jesucristo, que fue señalado, escogido por el Padre y enviado a este mundo, y tomó nuestros pecados y pagó la deuda moral que nosotros teníamos para con Dios. Y el Señor llevó el castigo sobre su cuerpo de nuestros pecados. Entonces Cristo tiene ciertamente la exclusividad de la salvación de los seres humanos. Actualmente deben de haber tal vez miles de religiones. Y si nos vamos a una biblioteca y conseguimos libros sobre las diferentes religiones que han habido en el mundo, podríamos hacer una estadística y podrían ser miles, muchos miles de religiones que el ser humano se ha inventado, o miles de métodos o formas que el ser humano se ha inventado para poder justificarse y agradar a Dios. Pero no, solo Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él dijo de sí mismo, Él dijo, nadie viene al Padre, nadie. Esa palabra nadie, los teólogos dicen que es un negativo universal. Nadie viene a Dios, nadie viene al Padre, nadie puede tener la vida eterna. Nadie viene a Dios si no es por mí. Yo soy el camino, dice el Señor.
Y si hay un ser humano que anhela la perpetuidad de su vida, o sea, la vida eterna, Cristo es la vida eterna. Él la concede a toda persona que se arrepiente de sus pecados y que deposita su fe, su confianza en Cristo para obtener la vida eterna. Es lo que les está diciendo el Señor a los judíos. Él dice, yo les voy a dar vida eterna. Ustedes trabajen, pero no, esa palabra trabajar no significa que tengamos que hacer obras o obtener méritos delante de Dios para que Dios nos recompense con la vida eterna. No, de ninguna manera. El Señor dijo, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces Jesús responde y les dice, esta es la obra de Dios que ustedes tienen que hacer, que creáis en el que Él ha enviado. Amigo, nadie puede ganarse la salvación, porque nosotros moralmente no estamos capacitados para agradar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Hay una tendencia en nosotros al pecado y pecamos desde que estábamos niños, desde que ya empezamos a tener esas rabietas infantiles, desde que estábamos pequeñitos, desde antes de cumplir 2 años, ya se mostraba en nosotros y se muestra en cualquier infante ese egoísmo, esa tendencia de centrar la vida en sí mismo. Así que todos hemos pecado y Dios le dio la ley al pueblo de Israel en primer lugar, porque pero la ley no tenía la intención de salvar. La ley tenía más bien la intención de convencer al ser humano que somos pecadores, que somos transgresores, porque no se puede juzgar ni se puede castigar un pecado si no hay una ley que lo sancione como pecado. Entonces el Señor dio la ley para que conociésemos que somos pecadores. Ninguna persona que sabe reflexionar y pensar en sí mismo con honradez puede decir yo no he pecado. Entre más analizamos la vida que hemos llevado y a la luz de los mandamientos divinos, nos daremos cuenta cuán pecadores hemos sido, somos y seremos si no creemos en Cristo primeramente. Entonces el Señor les dice, ustedes no tienen que obrar, porque estaban acostumbrados a pensar que la ley era una manera de justificarse delante de Dios. Y el Señor le dijo, no, la obra que ustedes tienen que hacer, el obrar de ustedes es sencillamente creer en aquel a quien el Padre ha enviado. Es decir, creer en mí, dijo el Señor. Ustedes tienen que creer en mí. Eso es lo único que tienen que hacer. Ese es el obrar que Dios pide al ser humano. Creer, arrepentirse de los pecados y creer en la obra redentora que Cristo realizó en la cruz. Mañana vamos a ahondar un poquito sobre este creer en Cristo, este obrar en la fe en la persona de Jesucristo. Mientras tanto, amemos al Señor, obedezcamos al Señor y vivamos para Él honrándole, nosotros y toda nuestra familia. Dios le bendiga y hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos.
Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.